Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Zona Crítica Cuyo en su variante Conexión Mendoza. Rodrigo Aguilar es mi nombre y hoy estoy en colaboración con el Francisco Martí. ¿Cómo estás, Fran? Todo bien, todo bien. Francisco es un militante, compañero y que está a veces entrevistado. Estuvo hace un tiempo una gran entrevista que le gustó a mucha gente y con él veníamos pensando y tratando de poder hacer una entrevista, y lo hemos logrado hoy, con el querido compañero Martín Ayerbe, que él es el conductor del Movimiento de Liberación Nacional, un proyecto político argentino que bueno, viene desplegando su propuesta, viene conversando, debatiendo, mostrando y contando todo lo que tiene para ofrecer este grupo de argentinos preocupados por su Argentina, por su país, y por eso decidimos invitarlo a Martín. Muchísimas gracias, Martín, por estar ahí, por tomarte el tiempo de conversar un rato con nosotros. Todo bien, todo bien. Todo bien, acá, desde Mendoza, desde la última provincia antes de la cordillera, digamos, o la primera de la cordillera yendo hacia. Y ahí está la sobrina de Martín, qué grande. Acá estamos con Jazmín, que hoy nos encontramos, la fui a buscar al jardín y bueno, nos vinimos para tomar la merienda, tomamos un té. Ahí va. Y unas galletitas. Aquí estamos. Qué grande. Bueno, muchachos, ustedes dirán. Bueno, te decía, Martín, que cuando uno escucha tu propuesta y bueno, podemos compartir y hablar sobre el tema, particularmente a mí me surge un interés muy importante sobre la cuestión de la argentinidad y el rescate de una manera de ver la sociedad y de una manera de ver nuestra existencia, inclusive que con la historia, si bien había tomado muchísimo impulso, se desarrolló y demás, pero los últimos años uno puede ver que eso fue puesto en cuestión, fue puesto en jaque, fue incluso maltratado. Lo que quiero decir que estaba mal por ahí, o mal mirado para mucha gente, esto de un modelo argentino, un modelo nacional, reivindicar un nacionalismo sano, un nacionalismo propio de lo que somos, ¿no? Y con la irrupción en estos tiempos de figuras como la tuya y de otros compañeros y compañeras que tienen un discurso y una palabra muy clara, asumiendo ese ser argentino y de alguna manera desarrollándolo con una propuesta política, engancha en mucha gente que recupera, yo lo veo así como, sería como la alegría política, ¿no? De reconocerse argentino y entender que hay una posibilidad de desarrollar nuestro país, de desarrollarnos nosotros en él y sobre todo rescatando y utilizando, por decirlo así entre comillas, el pensamiento nacional que tanta riqueza nos dio. Entonces, ¿cómo ves esto, digamos? ¿Cómo sentís vos este proceso de reargentinización, vamos a decirle así, para que se entienda, ¿no?, que viene sucediendo en estos tiempos, sobre todo en un contexto tan complicado como el de Milei, ¿no? Bueno, todo destino puede ser bueno, pero lo importante es acatar el destino que uno lleva en sí mismo. Y en la medida que vamos aprendiendo en la escuela de la vida, nos fuimos encontrando con nosotros mismos. Porque es un camino de encuentro que se da en un proceso que es dual y simultáneo. Es el camino del comunitarismo argentino. Ese comunitarismo argentino, Perón lo supo expresar por escrito, de manera sistemático,
organizado en lo que es el discurso del Congreso de Filosofía del 49. Principalmente hay dos capítulos para resaltar, que son el 19 y el 20, que constituyen el diagnóstico de la situación del ser, no solamente del ser del argentino, sino de lo que Perón ve que está ocurriendo con los seres humanos de la entera humanidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, y la determinación a construir una comunidad organizada, recuperando frente al hombre que se siente agredido por la cosa, por un exacerbado desarrollo de la tecnociencia, donde el hombre se siente agredido por la cosa. Entonces brotan filosofías como la de la angustia existencial o la filosofía de la náusea, que es mucho peor, ¿no? Que frente a la angustia existencial, el cinismo. Y eso es porque se produjo cierto relajamiento biológico en la medida que se ha perdido la finalidad y la norma. Entonces hay que recuperar finalidad y norma. Eso significa para nosotros poner a patear a todos para el mismo lado y respetar los acuerdos que hacemos para respetarnos nosotros mismos. Porque el proceso dual y simultáneo que se da es el proceso de conocimiento interior de la persona humana, como también el conocimiento de los otros en la comunidad. Entonces, no se puede, creo yo humildemente, esto en la Argentina no se puede hacer como se plantea en algunas filosofías o religiones orientales, del hombre que se abstrae del mundo para alcanzar por medio de la oración o de la meditación, alcanzar la verdad y el espíritu, ¿no? Como la búsqueda de un nirvana, aislándose de la comunidad y del mundo. Nosotros somos argentinos y el comunitarismo argentino brota de nuestra propia esencia, de nuestro ethos como pueblo, de lo que estamos nosotros constituidos, de la sustancia que nos constituye como pueblo. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer, el conocimiento interior de nosotros mismos, lo tenemos que hacer en la medida que nos conocemos en el otro. Cuentan que Séneca estaba junto a sus discípulos, esto hará 2500 años atrás apenas, y estaba junto a sus discípulos, y aparentemente uno de ellos estaba, si yo mal no recuerdo, uno de ellos estaba apartado del conjunto. Entonces el maestro va a verlo y le dice, bueno, ¿qué hace usted aquí que está apartado de todos los demás? Y el discípulo le dice, es que estoy concentrado en conocerme a mí mismo. Y Séneca le responde, bueno, tenga cuidado porque quizás esté hablando con una mala persona. Entonces, ese camino de aislación para el conocimiento interior, hay que tener en cuenta esta advertencia, claro. Porque quizás incluso en el conocimiento, en el proceso de individuación del ser, que es un camino que hay que realizar, quizás la imagen que la conciencia, el espejo del alma, nos devuelve sea horrible o insoportable. Pero sin embargo, en la comunidad, entre nuestros hermanos, hay misericordia, hay piedad y hay perdón. Entonces, incluso cuando ni siquiera uno mismo es capaz de perdonarse a sí mismo, es posible alcanzar la paz en el perdón, en la misericordia de nuestros semejantes. Entonces, pero para darse cuenta de esto hay que vivir y hay que también conocer y hay que pensar y hay que sentir. Y esto, bueno, no sé si nosotros hemos alcanzado definitivamente la verdad. Tratamos de marchar, hacemos lo posible y todo lo que sea debido para
marchar a su encuentro, porque entendemos que la verdad existe, que es una sola, que permanece inmutable junto a Dios, y en el camino de la vida debemos alcanzarla para poder ser hombres justos. Pero ese camino requiere de varias cosas. Para nosotros requiere no de una moral, no de una ética de los deberes, porque en la ética de los deberes se barrunta un contractualismo, y ese contractualismo va a estar seguramente determinado por quienes detentan el poder. Y el poder no es solamente de los que piensan, sino de los que le pagan a los que piensan, o de quienes conducen un proceso civilizatorio. Tanto puede ser desde el poder económico, desde el poder político o desde el poder intelectual del pensamiento. Entonces, esta moral, esta ética de los deberes de Immanuel Kant, bueno, es también parte de los grandes problemas que tenemos a partir de la Revolución Francesa para acá, la humanidad entera. Porque esto es lo que trata de homogeneizar el mundo en lo que hoy es la doctrina norteamericana de One World, que es la doctrina norteamericana de homogeneización a través de los derechos humanos para tergiversar los auténticos derechos de los pueblos, vaciando de contenido a los pueblos para dar fin a las naciones. Entonces, este gobierno de la plutocracia internacional tiene detrás de sí no solamente dinero, sino que tiene fuerza espiritual, tiene filosofía, tiene metafísica, tiene concepción de la ética, y opera sobre el campo psíquico de todos nosotros. Opera en la guerra espiritual, opera en la guerra psíquica y opera en la guerra material. En los tres niveles donde se da la lucha, opera. Entonces, nosotros creemos en una ética de las virtudes, porque la virtud se va a convertir a partir de un hábito del hombre en la conducta. Nosotros podemos leer miles de libros, pero eso no nos va a dar la virtud. Solamente nos va a dar la descripción de la virtud. Pero la ley de la virtud, como la de todos los hábitos, impone un accessis, un ejercicio que es perseverante. El hombre debe inculcar virtud en sí mismo para poder inculcar virtud en los semejantes mediante el ejemplo. No es meramente estar ajustado a una norma. Por eso se observa que la ética de los deberes está afuera del hombre, mientras que la ética de las virtudes es interior al ser. ¿Qué sería la virtud para nosotros? No es la obediencia a la ley, que es lo que plantea Kant y los burgueses del siglo XVIII, sino que para nosotros la virtud es la conciencia y dominio, es la conciencia y el dominio de poder para obrar lo justo y lo bueno. Esa conciencia de poder, última razón de ser de la virtud, se da sobre el propio hombre a la vez que sobre los actos. Es dual y simultánea. Entonces, la nobleza intrínseca de la virtud es lo que obliga ante cualquier otra cosa. La nobleza de la virtud es lo que obliga ante todo. Es como que está previo. Hay una preferencia por sí mismo. La virtud se prefiere a sí misma, luego obra, luego es, luego se lanza, vence de echada. Pero primero se prefiere a sí mismo. Entonces, en esto, la obligación del virtuoso no está fuera de él, sino en la propia virtud que posee. Y por eso que las virtudes no se pueden transferir como sí se pueden transferir los deberes. Entonces, en este aspecto, el haber comenzado a comprender esto, nos permite empezar a comprender la existencia de un alma gaucha. Porque nosotros también aprendimos que para realizar una revolución nacional, que ese sentimiento cualquier argentino lo puede llevar frente al orden de injusticia en el cual vivimos, y es natural que en el corazón del argentino brote
ante la injusticia brote un sentimiento de liberación y el argentino, sin mucha reflexión, se la juegue hacia la necesidad de marchar a una revolución nacional, bueno, eso es intuición pura. Y hay verdad en esa intuición. Pero también hay que prepararse. ¿Y qué aprendimos? Que para una revolución nacional hay que preparar 100.000 predicadores. ¿Y qué tipo de preparación se necesita para una revolución nacional? Porque creo que todos los argentinos tenemos un diagnóstico que puede ser común. Los que votaron a un candidato, los que votaron a otro candidato, más allá de la preferencia ideológico, partidaria, de identidad, todos los argentinos creo que podemos coincidir en que la Argentina está bajo la conducción de las potencias extranjeras. Que el comercio exterior está en manos extranjeras, que los puertos están en manos extranjeras, que la actividad minera está en manos extranjeras, que la logística está en manos extranjeras, que no hay producción para la defensa, y eso significa que la producción para la defensa la hace el extranjero y la Argentina es meramente importadora de chatarra bélica. También podemos coincidir en que no hay un proceso tecnológico pleno y soberano, sino que somos dependientes de tecnologías extranjeras, que somos dependientes financieramente de organismos multilaterales de crédito y de además usureros y prestamistas, bueno, de la peor calaña, ¿no? De la peor calaña. Entonces, si todos los argentinos, los peronistas, los radicales, los nacionalistas, la izquierda nacional, los liberales, si todos los argentinos podemos llegar a coincidir en este diagnóstico, bueno, sobre esa base, la unidad nacional dependerá de que sobre un diagnóstico encontremos el camino a recorrer en la unidad total del pueblo para poder superar esta instancia de dependencia. Por eso la consigna sigue siendo liberación o dependencia. Y la liberación se va a dar unidos o la dependencia será porque estamos dominados. Entonces, si estamos desunidos, no vamos a poder. Entonces, en este aspecto, el sentido de la expresión política que estamos llevando adelante la hemos alcanzado en el modelo argentino para el proyecto nacional por haber pensado, por haber sentido y por haber buscado de esta manera, que en definitiva termina siendo un camino que quizás, por lo menos en mi caso, y también en algunos compañeros contemporáneos que hemos vivido, incluso sin conocernos con anterioridad, pero hemos vivido como semejantes, en la obra de Ricardo Iorio, en toda la evolución de la obra de Ricardo Iorio, que, bueno, por esas cosas que tiene la vida, ¿no? Mucho de lo que estamos aprendiendo tiene que ver con que en tener como maestro, como hermano mayor, como mentor, como guía, como padre de la intuición de los argentinos, a Ricardo Iorio, es Ricardo Iorio junto a Martín Miguel Güemes de Salta, el chosno del general, que me acercan a Alberto Vuela. Vos fijate, el chosno del general Güemes, que es historiador, y Ricardo Iorio. Dos mundos. Que aparentemente no se tocan, pero están totalmente... Son convergentes. Claro. Porque son convergentes en la tradición criolla y en la argentinidad. Y en una búsqueda de todo ello. En buscar encontrarnos con nosotros mismos. Buscar la vida auténtica. Y esa fuerza convergente es la que me presenta Alberto Vuela, y a partir de allí, bueno, las enseñanzas, el aprendizaje y la sabiduría del más grande filósofo de los argentinos es una fuerza de nutrición del espíritu, porque hay un pan suprasubstancial ahí para compartir.
Y esto con lo cual inicié de la ética de los deberes y la ética de las virtudes, bueno, es un tema que creo que es importante tenerlo en cuenta en el pensamiento nacional, en nuestra identidad, porque justamente nuestro mito fundante de coraje, lealtad y amistad, que hace a la unidad de los argentinos, de todos los argentinos, es el encuentro de Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz. Te iba a decir eso. Es decir, cuando hablas del tema de las virtudes, es inevitable, y luego lo mencionaste, que se aparezca la figura de la búsqueda de Martín Fierro y el encuentro de Martín Fierro con Cruz, donde es como decías vos, se encuentra él con los otros y se encuentra con su sustancia y con lo que él ha sido en ese momento tan complicado de tanta agresión que sufría Martín Fierro. Es tal cual. Porque quizás puede ser un poco arbitrario lo que yo ahora diga, pero para ir barruntándolo juntos, estas ideas, porque que podamos pensar esto a 1200 kilómetros de distancia para mí es muy importante. Claro. Porque por supuesto que me gustaría estar allá y estar comiendo un pedazo de carne y tomando un vaso de vino para hacer esto y con una guitarra cerca, pero ya lo vamos a poder hacer así. Claro. El hecho de que podamos a la distancia poder compartir esta conversación me parece que es el modo en el cual los argentinos tenemos que empezar a reencontrarnos con nosotros mismos, porque esto después es un programa grabado que se repite en las redes sociales y bueno, y será objeto de agrado para algunos y será objeto de crítica o de burla para otros, lo que estamos hablando. Pero nosotros no tenemos que dar demasiada importancia a eso, sino tenemos que intentar hacerlo, porque seguro que hay otros que saben mucho más que nosotros. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Eso seguro. Pero lo importante es intentarlo esto, porque si no, nos privaríamos de nosotros mismos. Exacto. Entonces, de nuestro propio ser. Entonces quizás puede ser arbitrario esto, pero ¿qué pasa si nosotros, entre la ética de las virtudes y la ética de los valores, pudiéramos ver en la figura del encuentro del sargento Cruz y Martín Fierro, que Cruz viene a representar la ética de los deberes, porque viene a hacer cumplir la ley. La administración, el Estado, la ley. Y Fierro resulta que es un gaucho matrero que debe 2 muertes. Claro. La de un negro en un lupanar y un vecino del partido de Rojas. Pero evidentemente, Cruz, que es la ética de los deberes, al ver la manifestación auténtica del coraje y al darse cuenta que el otro es él, cuando él se da cuenta que el otro es él encuentra virtud en el otro. Ve una manifestación auténtica y esa manifestación auténtica está dotada de virtud. Y eso es lo que lo hace a Cruz rever su propia posición, en la cual él ahí es donde decreta cristianamente que no consiente el delito, que se mate así un valiente. Y eso no es frente al ejercicio de la ética de los deberes, sino que evidentemente es frente al ejercicio de la ética de las virtudes. Pero como yo soy un lego, que apenas soy un técnico mecánico en máquinas y herramientas, todo esto para mí es curiosidad del espíritu. No sé si será verdad, pero que la andamos buscando. Y nos vamos encontrando con las mejores espadas del movimiento nacional.
Está muy bien, Martín. Y con respecto a esto que decís, que sos un técnico, un laburante más, un argentino, a mí me parece muy importante que desarrolles un poco el tema de tu laburo y cómo desarrollar ese trabajo y ser un tipo práctico. Y estamos haciendo política, pero a la vez estamos muy acostumbrados a que los políticos hacen política nomás y no desarrollan una actividad, ya sea dentro de una industria y de los trabajos de los argentinos, que somos la gran mayoría, ¿no? Entonces me gustaría por ahí que desarrolles un poco ese tema. Sí, yo pertenezco a la gran masa del pueblo. Provengo de la gran masa del pueblo argentino. De la gran masa. De la gran masa del pueblo argentino. Que en algunos momentos fue una comunidad organizada y en otros momentos fue una masa anestesiada. Y así como el gaucho Huela venía manifestando que él había nacido en una comunidad organizada y se iba a morir tristemente en una horda, en una tribu, bueno, nosotros nos juramentamos de que aquellos que nacimos en una horda, nos juramentamos vivir y morir en una comunidad organizada. Y eso ha puesto, ha volcado, ha inclinado la posición hacia, con favor a esta voluntad de poder. Por eso Alberto esto no lo está diciendo más. Porque hay un juramento, hay una orden. Hay una orden con un juramento que está buscando alcanzar el orden de la comunidad organizada. Y esto requiere de conocer el alma del argentino. Y para conocer el alma del argentino, bueno, no solamente hay que leer y hay que estudiar, que siempre está bien, sino también hay que vivir, hay que ser y hay que sentir y provenir, venir del pueblo, ser del pueblo. Yo soy del pueblo y el pueblo está conmigo. Porque en la realización de nuestra vida a través de los oficios, nosotros tenemos un vínculo también de unidad y de hermandad, más allá de los pensamientos políticos o las ideologías. Porque uno cuando está en las cosas del laburo, las ideologías se entorpecen, no tienen razón de ser. Hay un sentido práctico de la ejecución y de la finalidad que es importante y que no es un mero materialismo como lo quieren reducir. Desde la izquierda, desde la derecha, desde el pensamiento materialista, desde la dialéctica, yo qué sé, no importa, desde donde quieran atacar. Hay evidentemente en el trabajo una fuerza espiritual donde el hombre al transformar la materia obtiene la cultura, porque la oquedad de la naturaleza no le presenta todo lo que el hombre anhela o necesita, sino que el hombre lo extrae mediante el trabajo. Entonces, de un árbol o de un tronco obtiene un instrumento o una silla donde sentarse, o una mesa donde comer. De un fierro bruto obtiene una pieza de tornería de uso mecánico, a partir de poder calcular el avance del tornillo del torno con la penetración de la herramienta a través del nonio, y eso hace un surco que se va a constituir en una rosca y que va a tener un módulo determinado que se va a calcular matemáticamente. Pero el cálculo matemático es un auxiliar para alcanzar un objetivo que en realidad no es que sea difuso. La matemática lo termina de ajustar con precisión, pero el cálculo es claro, que es crear un instrumento para el movimiento humano. Como una rueda dentada, como un
tornillo sin fin. Entonces, el propio artista quitando el mármol que sobra para encontrar la figura. Es pura cultura, todo, ¿no? Pura cultura. Y bueno, y la propia manualidad de una madre enseñándole al niño a comer con un tenedor. O preparando los alimentos, que es algo que nosotros los argentinos no tenemos que perder, que nosotros tenemos que ganar el tiempo libre, trabajar lo justo y necesario, en jornadas que no sean aplastantes físicamente ni agobiantes mentalmente para el hombre, para que podamos alcanzar la libertad necesaria de poder ir a comprar por nosotros mismos los alimentos, tener el tiempo incluso para cultivarlos, tener una pequeña huerta, tener gallinas, tener algunos animales, y hacer la carneada, cultivar la huerta, preparar los dulces, las conservas, y darse el tiempo para la preparación de los alimentos, porque eso hace a nuestra cultura y eso además hace a una herencia. Y el compartir de los abuelos a los hijos y los hijos a los nietos, toda esa herencia es uno de los paisajes más hermosos que nosotros podemos encontrar a diario. Cuando yo observo que está mi madre junto con mi hermana y Jazmín, estaba recién aquí acompañándonos, que tiene 3 años, y están las 3 en la cocina, sobre la mesada, preparando los alimentos, porque la chiquita también quiere hacer su parte. Cuando se prepara una torta, cuando se prepara una masa, ella quiere hacer su parte, y está la madre con ella, pero además está la abuela echando el ojo a ver si las proporciones son las correctas para que eso salga bien. La sabiduría. Bueno, pero esto se ve naturalmente en cualquier familia argentina, donde esos 3 arquetipos, el arquetipo de la abuela, ¿no? La sabiduría supervisando pero dejando hacer, la madre joven, que es la que tiene toda la voluntad y su marcha por el mundo, y el hijo, el niño, que está intentando ser parte de ese mundo junto a su madre. Entonces, esas figuras arquetípicas que nosotros podemos ver naturalmente en el desarrollo de la vida familiar, eso también hace a la cultura nacional. Entonces la cultura no es solamente la de los culturosos, la de los cultos, la de los leídos, porque el tornero también lo hace. Exacto. Totalmente. Además de entonces, ahí que hay una transformación de la naturaleza. Por eso la palabra cultura viene de cultivo, de colere, y de allí la palabra cultura viene de cultivo porque el hombre surca la tierra, deposita la semilla, tapa, riega, cuida. El tiempo es solo tardanza de lo que está por venir y espera el ciclo de la naturaleza como criollo, porque nosotros compartimos una dimensión del tiempo y que es la del hombre, del indio americano, que, como explicaba Rodolfo Kusch, no ve como Newton la manzana caer y a partir de ahí desarrollar una delirante teoría de la gravedad. No está en eso. El hombre no ve que las cosas caen. Ese hombre, el indio, ve que el maíz crece. No lo ve cayendo de arriba para abajo, lo ve de abajo para arriba. Es otra forma es otra cosmovisión. Sí, es el mundo andino. Es el mundo andino. Es el estar ahí de Kusch que realmente permite detenerse en el movimiento natural de las cosas y del lugar y del ambiente donde vivimos, antes que esa cosa que vos decías bien, ¿no? Esa cosa que rueda, que es permanentemente, que es la tecnovida esta intensa a la que nos quieren someter. Me parece que hay una buena herramienta de cosmovisión en este mirar desde abajo hacia arriba, y que es muy político, ¿no? Es decir,
aparece mucho la dimensión política en este pensamiento. Cómo construir un proyecto político, cómo construir un proyecto nacional. Y fijémonos allí también, como para también en esta conversación poder quizás equivocarnos, ¿no? Quizás no tengamos entera razón en lo que decimos, pero por lo menos hacer el intento de hablar genuinamente entre nosotros como argentinos. Porque fíjense qué importante, ¿no? Que cómo esas comunidades son irreductibles con respecto a preservar la variedad, heterogeneidad y riqueza genética de sus alimentos. Cómo en el altiplano se sigue todavía cosechando y consumiendo más de 50 variedades de papa. Cómo en México hay, no sé, no recuerdo el número, no sé si son 300 o 400 variedades de maíz. Es tanta que ya 30 parece mucho para nosotros. Imagínate si son 300 o 400, bueno, da igual. Estamos tan lejos nosotros que conocemos un solo tipo de maíz. Entonces, ese proceso de homogeneización de Occidente, que a partir de la tecnociencia determina un modelo de producción de alimentos de monocultivo, de homogeneización total, contra toda posibilidad de aquello que sea divergente, de aquello que sea disenso con respecto al régimen, y sin embargo todavía se encuentra en esa cultura andina que hay una resistencia irreductible que es una manifestación de cultura, donde evidentemente hay un enraizamiento del hombre en la tierra, lo cual ese enraizamiento que el hombre tiene con la tierra lo hace ser verdaderamente un paisano. Porque paisaje no son los accidentes geográficos, ni los ríos, montañas, ni los valles, ni las sierras. El paisaje son quienes allí viven, los hombres, el pueblo que allí vive es el paisaje, los paisanos. Entonces, fíjese que el hombre alienado de los conurbanos y de las grandes capitales es un hombre que acepta estos términos de homogeneización alimentaria, pero le dan como premio consuelo, en vez de una mayor variedad y una producción sana de alimentos, le dan como consuelo de que en la etiqueta de lo que compra diga que tiene exceso de azúcar y exceso de grasa. Con eso estamos salvados, digamos. Cuando en realidad, si tuviera azúcar, estaría bien. El problema es que no tiene azúcar. Claro. Tiene ciclamato. Claro. El problema no es que tiene azúcar. El problema es que tiene jarabe de alta fructuosa. El problema no es que tenga grasa. El problema es que tiene aceite de soja. Porque nos están alimentando con forraje para chanchos. Porque el aceite de soja se utiliza para fabricar los helados baratos que se venden en los supermercados, esos helados que están en los freezers, en las congeladoras de los supermercados, esos helados baratos, que ya sabemos que son de esencia artificial y demás. ¿De qué están hechos? Están hechos con aceite de soja, que al emulsionarse con hidrógeno, lo que permite es aumentar el volumen, estirar y espesar. Lo mismo las galletitas. Lo mismo los aderezos. La mayonesa, el ketchup, la mostaza. No están hechas ni con huevo ni con mostaza. Están hechos de soja. Porque se utiliza la soja para estirar los alimentos y para poder, mediante el emulsionado, darle una consistencia. Entonces estamos alimentándonos con eso y evidentemente eso es una profunda degradación de los argentinos con respecto a la cultura, que no significa ir al Museo de Arte Moderno a ver la última novedad que trajeron de Europa. Claro. Ahí Martín, se me ocurre, me saco esto porque yo no estoy acostumbrado a los medios y hablo con esos puestos y mareo.
Se me ocurre esto de la tierra argentina, del suelo argentino, con respecto a las grandes ciudades. Somos los argentinos, estamos concentrados el 95% de la población en las urbes. Y bueno, y cómo desarrollar un proyecto de modelo nacional, el cual proponés de expandirnos, ya sea obviamente a estos suelos cultivables y a la Patagonia, que también te he escuchado hablar un poco de eso. Bueno, nosotros, para dar vuelta a la taba de estas situaciones, lo cual me parece, bueno, empezar por donde empezamos, empezar por el espíritu, sí, o por lo menos con la ética, caminar hacia el enraizamiento del hombre en su tierra y buscar volver a poner de pie al hombre vertical, poner nuevamente de pie al argentino, al hombre vertical que busca el espíritu. Bueno, requiere de un acto no meramente metafísico del alma, sino de una acción total del hombre, del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo. Y esto significa ir hacia un argentino total que domine la técnica, el espíritu y la comunidad. Los tres campos que para nosotros constituyen el trabajo de edificación del modelo argentino para el proyecto nacional. En este aspecto, el modelo argentino nosotros lo estamos edificando en el dominio del espíritu, en el dominio de la técnica y en el dominio de la comunidad. Porque la técnica no debe servir a la diosa razón, sino que la técnica debe servir al pueblo argentino. Si la técnica sirve a la diosa razón, es una técnica alienada que va a servir a los grandes poderes internacionales, que son las que determinan qué cosa es conocimiento, qué cosa es tecnología y cuál es el camino de avance. Sino que la técnica argentina lo que debe hacer es servir al pueblo. ¿Y cómo sirve al pueblo? Haciendo de la causa del pueblo su causa de la técnica. Entonces, sobre esas bases que las determina la filosofía nacional, se marcha a una tecnología nacional. Esa tecnología nacional va determinando instrumentos, órganos, funciones que vienen a ser los aparatos del despliegue técnico. ¿Qué significa? Tener un propio banco de semillas argentino, un banco genético nuestro, argentino, criollo, donde preservar nuestras especies y no permitir que bajo la discusión sobre la ley de patentes estamos aceptando el monocultivo, pero le pedimos libertad de patentes en el campo de la propiedad intelectual. Porque es el mal y el mal menor. El régimen propone el mal y el mal menor al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que espantados del mal mayor huyan hacia el mal menor. Pero el mal menor es el mal en fin. Y el mal es el mal. Mayor o menor. Entonces, nosotros no podemos estar concibiendo en que la discusión de la Argentina es sobre la ley de patentes de semilla. ¿Qué quieren? ¿Vivir sometidos bajo un régimen tecnológico extranjero y no pagar derechos? Cuando en realidad nosotros tendríamos que producir por nosotros nuestra propia semilla, nuestras propias variedades, planificar un régimen de rotación de suelos, de rotación de cultivos, de una economía agrícola regenerativa, donde de manera sencilla, después de hacer el maíz, larguemos las vacas a bostear, atrás de las vacas largamos los chanchos, atrás de los chanchos largamos los chivos, atrás de los chivos largamos las gallinas. Porque en ese aspecto nosotros tendríamos no solamente buenos rindes, sino que tendríamos menos dependencia del paquete tecnológico extranjero, menos venenos, menos urea, menos fertilizante y menos herbicida,
menos enmienda, porque naturalmente el suelo tiende a estabilizarse en aquello que necesita. Entonces no solamente no hay que agregarle nitrógeno en forma de urea, sino que no habría que agregarle tampoco fósforo, tampoco habría que agregarle calcio, tampoco habría que agregarle azufre, tampoco habría que agregarle los enmiendos rurales, esos barbechos, sino que naturalmente tenderíamos a una agricultura sana en su producción y de alimentos sanos para una salud de los argentinos que no sea dependiente de la farmacología. Porque nosotros estamos en manos de la gran industria química internacional que produce químicos para los alimentos y químicos para los seres humanos. Estamos súper recargados de pichicatas extranjeras donde se combaten los males que produce la química en la industria de gran escala, se combaten con la química de la industria de miligramos de pastillas. 500 millones de litros de glifosato por año se arrojan en la Argentina. Y después entonces te dan alguna pequeña dosis de miligramos para tratarte alguna enfermedad autoinmune que hayas desarrollado. Que te produjo Entonces, por esto, plantear desde el campo de dominio de la filosofía, del ser, de la existencia, plantear el dominio sobre la técnica, es lo que puede producir una tecnología adecuada y conveniente para los argentinos, lo que nosotros determinamos como una tecnología nacional, una tecnología del pueblo, que sirve al pueblo. Por otra parte, el espíritu tiene que obrar en el mismo sentido, el espíritu tiene que alimentar a través de la hermenéutica, que es la lectura, la guía de lectura de los textos sagrados, la correcta comprensión de los textos situados en su contexto y en su tiempo histórico, es lo que a nosotros nos permite darle la valía que ese texto tiene. Si nosotros pensamos el gaucho Martín Fierro allá por el 1860, 1870, bueno, se entiende las penurias que vive ese hombre. ¿Por qué? Porque lo que ha cesado es el orden de la estancia de Rosas. Y el gaucho ahora se ha convertido en matrero, es un perseguido, y se lo obliga, mediante el régimen de Leva, a pelear una guerra civil entre gauchos, que es totalmente absurda para el pueblo. Entonces, el modelo argentino nosotros lo estamos a través de los consejos para el proyecto nacional trabajando en estos tres campos. Y el campo de la comunidad es el que necesita esa nutrición para que en la comunidad nosotros podamos marchar hacia la unidad nacional, hacia la unidad de todos los argentinos, bajo el principio de alcanza lo que eres, decía el poeta Píndaro hace 2500 años en Grecia, y los argentinos decimos, sé vos, no más, y al mundo salvarás. Ricardo. Que eso es el proceso de individuación que hablábamos al principio, conocerse a uno mismo. Y ahí... En simultáneo y dualmente, hacia afuera, ¿qué significa? Ámense los unos a los otros. Como eso se dijo hace 2000 años. Como lo dijo Perón un poco más cerca. Sean más hermanos que nunca. Y en tercer lugar, ¿qué conciencia hay que tener? La conciencia donde el hombre está parado verticalmente en su camino hacia adentro y en su camino hacia afuera en la comunidad. Que siempre hay que saber, siempre y para siempre hay que saber, y siempre y para siempre hay que enseñar en la Argentina que el arma es el hombre. El arma es el hombre. El arma no es el bombardero, el arma no es el acorazado, el arma no es el avión, el arma no es el tanque y el arma no es el fusil, el arma no es la bomba nuclear. El arma es el hombre. Y si nosotros permitimos, si nosotros marchamos para recuperar, para que el hombre recupere fe en su misión, si el hombre recupera fe en su misión, ese argentino es invencible. Entonces la unión de pueblo y ejército argentino se dan en ese campo de conciencia, de que el arma es el hombre. Entonces ahí ya no hay distinción entre el soldado que tiene un fusil para custodiar la patria y el trabajador argentino que edifica con su herramienta la patria, sino que trabajador y soldado están unidos
como hermanos, como pueblo que son, en una figura única que es la del gaucho argentino, que ha peleado por la independencia al tiempo que ha trabajado para la edificación de la patria también. Por eso es de observar que en esta unidad del comunitarismo argentino necesitamos que la técnica permita el despliegue horizontal del hombre, en el sentido de provecho y de riqueza para el país, ¿no? Entonces, ese desplazamiento horizontal se tiene que dar en el campo del desarrollo de 7 sectores estratégicos: la logística, la producción para la defensa, la minería y la siderurgia, la electrónica, la producción de alimentos, la producción de fármacos y la energía. Esos 7 sectores son, a nuestro modesto entender, aquello que hay que desplegar para el dominio mediante lo que es los instrumentos por excelencia para el modelo argentino, para el proyecto nacional, que son las empresas del Estado, la Corporación de Empresas Nacionales. Sí, no, bueno, era eso, a eso te quería preguntar, es decir, precisamente vos traducís este pensamiento, esta idea, en una propuesta sobre el Estado empresario argentino que sea el líder en producción y el líder en organización de la sociedad para, digamos, estas finalidades, ¿no?, de las que venimos hablando en términos espirituales, comunitarios y demás. Y de alguna manera tu propuesta es innovadora porque, digamos, choca con algunas discusiones que hemos venido teniendo que han llevado a que la supremacía de una idea de que la propiedad privada es eficiente frente a una supuesta ineficiencia de la propiedad estatal, o si la propiedad de todos, y que eso lo único que ha hecho en el tiempo es hacernos perder posiciones en cuanto a nuestra posibilidad de precisamente de posicionarnos en la defensa de nuestra comunidad, en la defensa de nuestra producción, en la defensa de nuestro comercio. Es decir, hay una falsa discusión que ha llevado a retroceder esta idea de que el Estado, yo no sé si por ahí la mejor palabra que lo define es empresario, porque tiene todas estas connotaciones negativas que se le dan, pero sí un Estado que tome en sí las armas, que serían, como vos bien decís, los seres humanos, para producir comunidad y para producir desarrollo para todos. Hay una revitalización de la posibilidad del Estado que tiene también sus raíces en el pasado, lo decís vos bien cuando en fabricaciones militares, en todo lo que fue la industria para la defensa. Y esto, Martín, yo te lo quería señalar en virtud y en relación con lo que pasa en el mundo, si se quiere, porque un ejemplo para que se entienda esto: Internet, que hoy está, bueno, estamos precisamente nosotros en Internet, pero digo, es una industria desarrollada por el Estado norteamericano para la defensa. Es decir, es algo que fue impulsado precisamente como herramienta de defensa y después pudo ser ampliada para el crecimiento y el desarrollo de toda la sociedad. Así que bueno, me parece que ahí también aparecen claridades y algunas ideas que nos permiten pensar en un futuro distinto en términos económicos, ¿no? Bueno, el Estado empresario se lo denomina de ese modo para darle énfasis a la tarea productiva, claro, que no es la administración pública. La administración pública es la administración pública del Estado, en la cual, bueno, hace a lo que constituye los aparatos de la ley. Un pueblo que está unido
por un ethos, por su cultura, un pueblo constituido. Está constituido ¿por qué? Por la unidad que tiene en sí mismo, en su propia cultura, en su propio ser. Elige ser, tiene una preferencia por sí mismo. Y esa preferencia por sí mismo, cuando busca trascender en el tiempo, se constituye en un conatus, en una defensa irrestricta de su propia vida, en una defensa de sí mismo. Se niega a morir. Y al negarse a morir, ¿qué hace? Inscribe su marcha en la historia. Constituye una nación. Constituye una nación. Bueno, esa nación, circunscrita en un determinado territorio, cuando constituye un orden jurídico, que es de la línea de frontera hacia adentro, mandamos nosotros, y en el caso nuestro, de los argentinos, de la línea de frontera para adentro, mandamos nosotros, y somos capaces de hacernos matar, sosteniendo esto, constituye un Estado. Entonces, quien está en contra del Estado, está en contra de la nación, porque busca destruir el orden jurídico con el cual está constituida esa nación, que es la inscripción en la historia de la humanidad del ethos de un pueblo. Entonces, quien está en contra del Estado y busca debilitar al Estado, lo que está intentando hacer es debilitar a la nación. Debilitar la nación significa poner en peligro su integridad territorial de su línea de frontera y de esa manera desunir al pueblo argentino para destruir su ethos y convertirlo en hordas en vez de en un pueblo. Romper justamente la ligadura que tiene con sí mismo, el aglutinante de sí mismo, lo que lo une, la fuerza atractiva que lo une, la fuerza electromecánica que lo une, el magnetismo que tiene sobre sí. El principio de atracción de los semejantes. No somos iguales, somos todos distintos, pero somos semejantes. Y hay una ley de atracción entre nosotros. Somos argentinos. Entonces, pasa cualquier cosa, nos paramos de mano porque somos argentinos. Claro. Somos argentinos. Ahí cesan las diferencias. Ahí cesan las diferencias. Cuando hay una agresión y nosotros nos damos cuenta que es una agresión extranjera, porque a veces se trata de hacer infiltrada, a través de cipayos que sirven al extranjero pero que están vestidos de argentino. Cuando nos damos cuenta nos paramos de más. Y ahí ya no hay más diferencia, ni ideológica, ni política, ni filosófica, ni religiosa, ni un carajo. Somos argentinos, nos paramos de mano y defendemos la Argentina. Y eso está en nosotros y eso es inviolable. Y hay que defenderlo a ultranza porque en esa defensa a ultranza de esa condición de la preferencia por nosotros mismos está la salvación de la Argentina, más allá de la circunstancia que de la catástrofe, la tragedia o de la mudanza que tengamos que sufrir circunstancialmente, porque un hombre munido de una fuerte verdad, de una fe o de una fuerte formación ética, puede sufrir cualquier mudanza. El Estado, en este aspecto, se resalta empresario porque es el que se ocupa de tareas de magnitud que, al no haber un empresariado nacional que tenga el factor de escala y el sentido de trascendencia, y además de ese sentido de trascendencia acompañado por una voluntad de lucha en la cual no debe temer a la muerte, bueno, para ejercer una actividad económica es un poco exagerado la requisitoria que se pide. Entonces nosotros no le pedimos a un empresario nacional, no le exigimos a un empresario nacional que se convierta en un soldado argentino dispuesto a servir con su vida a la patria. Mucho pedir. No se lo pedimos. ¿Cómo le vamos a exigir a un empresario argentino? Que quiere hacer su empresa, su negocio, su economía, su prosperidad. Está bien que lo haga, es lícito y hasta puede ser honorable. Pero en determinadas tareas de magnitud hay que comprender
que lo que el Estado argentino no domine a través de las empresas del Estado va a ser dominado por las potencias extranjeras a través de las multinacionales. Y además hay otras cosas que los empresarios argentinos no pueden hacer por sí mismos, porque además sería una arbitrariedad. ¿Qué pasa si nosotros le entregáramos el manejo de los puertos a Mauricio Macri? ¿Qué les parecería a ustedes? Claro. No, ¿por qué a ese y no a otro? ¿Por qué Macri tiene el derecho? Bueno, pasa algo similar con Eurnequian, que maneja los aeropuertos. La pregunta, Martín, sería cómo este Estado empresario, si se lograse, o como en la época de Perón que se logró, cómo hacer después para que cuando un gobierno, sea de Milei, Macri o Menem, no lo vuelva a privatizar. Para mí ahí está la clave. ¿Cómo va a ser? Luchando. Luchando. ¿Quiénes plantean ese tipo de exigencias? ¿Quiénes plantean que de antemano hay que tener garantías de que nada malo vuelva a pasar para emprender esta gesta? ¿No te resulta un poco absurdo? Los que ofrecen precios cuidados, ley de góndolas y lenguaje inclusivo, que es todo lo que tienen para ofrecer, precios cuidados, ley de góndola y lenguaje inclusivo, esos son los que exigen que si se diera una gesta de recuperación de la economía nacional a través de las empresas del Estado, tiene que haber una salvaguarda de que eso no se volvería a privatizar perdiendo una elección. ¿No te parece demasiada exigencia frente a un acto virtuoso de bondad, de verdad y de belleza para con la patria y el pueblo argentino? Y frente a predicadores de la resignación, que lo único que tratan de hacer es poner obstáculos en estas iniciativas y trabar el pensamiento con argumentos envenenados. Y sabes que también sería nos ha pasado, Martín. Entonces por ahí decir, bueno, ¿cuál tenemos que encontrar? ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Los que ganaron una elección o los que perdieron una elección? Los que perdieron. Y sería complicado decirle... Porque las privatizaciones las hizo el gobierno de Menem. Claro. El cual estuvo integrado por los que siembran esa idea envenenada en el conjunto de los argentinos. Los que fueron parte del gobierno de Menem y comulgan ideológicamente con Menem en la subordinación de la Argentina a los Estados Unidos, porque consideran que la Argentina tiene que alinearse bajo la esfera angloamericana, son los que fueron parte del gobierno de Menem y son los que plantean ese argumento. Porque eso yo ya lo he escuchado. Entonces dicen, no sea cosa que te gana un Macri y te privatiza. No, Macri no privatizó, el que privatizó fue Menem. ¿Te das cuenta cómo está? ¿Te das cuenta de la perversión que tiene este razonamiento? Que larga comida envenenada. Y sería la cabeza a todo el mundo. Y sería aparte esto de decir, no se puede, frente a una voluntad, frente a esto que decimos, lo que vos definís bien, esto de poner en acción las virtudes, entre todos, que aparezca una idea que no se puede, no vayan por ahí. Es como una pulsión de muerte, como se dice. Y además eso, los que deberían dar las explicaciones son los que tienen buena consideración sobre el gobierno de Menem, que lo han tenido como legislador propio en sus filas y que mantienen el régimen de dependencia, el plexo jurídico de dependencia dictado por Inglaterra y Estados Unidos en la década del 90, en el cual primero es la firma de los Acuerdos de Madrid, en 1989 y 1990. Se firman los Acuerdos de Madrid, que son la rendición incondicional de la partidocracia a la anglófera, con la cual se entrega toda la información del recurso pesquero, del recurso mineral y petrolero del Atlántico Sur, se le entrega a Inglaterra. El tamaño de los cardúmenes, las rutas, cuáles son las corrientes,
por debajo de la superficie de las olas que van llevando al calamar y a su depredador, la merluza, el tamaño de esa biomasa, los nódulos polimetálicos que se encuentran en el subsuelo marítimo, el petróleo. Se le entregó toda la información del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, se le entregó toda la información del Servicio Hidrográfico Naval y se le entregó la información recogida por la plataforma semisumergible General Mosconi de YPF cuando se la privatizó. Entonces, todo ese conocimiento argentino que llevó décadas de trabajo e investigación se le entrega a Inglaterra en los Acuerdos de Madrid. Además de que, entre otras cosas, si la Argentina realiza movimientos por aire, tierra o mar, debe notificar a la corona británica con 40 días de anticipación. Ese es el régimen de subordinación que esa partidocracia demoliberal, con Menem a la cabeza y todos los que vienen gobernando los últimos 30 años por lo menos, pusieron de rodillas a la Argentina para hacerla entrar de rodillas y con las manos atadas y los ojos vendados al nuevo orden mundial. Eso es lo que sucedió. Y esto está acompañado por la ley 23696 de reforma del Estado, que es la que, sobre el espíritu inglés de los Acuerdos de Madrid, es la que ejecuta la privatización de las empresas del Estado. Porque Margaret Thatcher es en Inglaterra la que inicia el proceso de privatizaciones, no solamente en Inglaterra, sino en Inglaterra y para dar ejemplo al mundo, para privatizar las empresas del Estado y luego de ello la destrucción de los grandes conglomerados obreros a través del outsourcing, que es el siguiente proceso. No solamente destruir la unidad productiva del Estado, sino los grandes conglomerados obreros, incluso los privados. Thatcher dice que eso genera poder sindical, porque al haber tantos trabajadores reunidos en una planta productiva, en una tarea en común, eso constituye, en la misión que realizan, una unidad de pertenencia de los trabajadores. Y que esa unidad de los trabajadores en conglomerados obreros numerosos, lo que genera es poder sindical. Y ese poder es un poder de movilización, es un poder de toma de la fábrica, es un poder de presión política que los trabajadores ejercen. Para lo cual propone el outsourcing, que es la continuidad de la División Internacional del Trabajo. Es la profundización de la idea de la División Internacional del Trabajo. ¿En dónde? Para desmembrar el poder del movimiento obrero en todo el mundo, la División Internacional del Trabajo es la que va a determinar en qué país es conveniente producir qué cosa de acuerdo a sus ventajas comparativas. Lo cual es una falsedad absoluta. Es algo totalmente arbitrario. Entonces, claro, los obreros argentinos que tienen los derechos sociales de trabajar 8 horas, de tener un uniforme de trabajo, de cumplir con reglas de seguridad e higiene industrial, de tener jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo, salario familiar, frente a un obrero asiático o africano o centroamericano, el costo del obrero argentino por supuesto que va a ser superior, porque su salario va a ser superior, porque sus condiciones de vida son superiores, porque es un hombre que vive mejor, que no es una pieza de descarte de la industria para usar y tirar. Entonces, bajo este régimen de ventaja comparativa, lo único que hay es salarios baratos, condiciones de trabajo esclavistas y recursos naturales baratos, que es la idea que hoy se puede ver a través del régimen de inversiones de Milei. El famoso RI. Pero claro, Martín, acá eso es la ley que viene a consolidar esa idea de Margaret Thatcher, con la cual además este proceso de outsourcing, tanto en el Estado como en la industria privada, es el que hace que se deslocalice la producción. Fíjate a qué punto llega esto, que los propios norteamericanos han puesto en revisión
ese proceso de deslocalización que ellos mismos llevaron adelante, Claro. porque les generó el problema social que hoy tienen, donde no hay trabajo industrial suficiente en Estados Unidos, Sí. y se van en vicio con las cosas terribles que hemos visto que le sucede a la pobre gente. Exacto, y eso fue lo que pasó con México ahora también. El Fran te va a hacer la última, Martín, porque estamos que está la gente... Muchachos, quiero bueno, me dice acá el operador que se nos corta la transmisión por los tiempos. Así que eso, hacete un cierre y ya, y bueno, y vamos cerrando. Dale. Yo trato de no repetirme y tratar de plantear otros ejes y otras cosas en la medida que vamos hablando con todos los argentinos que estamos haciendo esto mancomunadamente, ¿no? En el modelo argentino, lo cual los convoco también a sumarse a los consejos e integrar el consejo para el proyecto nacional del modelo argentino en Mendoza, porque sobre la base de estos diagnósticos, que no es común escuchar esto en la Argentina, no se analiza con esta profundidad, sobre la base del diagnóstico viene la solución. Yo de las soluciones he hablado mucho, pero a veces pareciera que está descalzada la idea de solución nacional con la situación en la que estamos y cuáles fueron las causas que nos llevaron a esta situación. Entonces, cuando yo hablaba de los acuerdos de Madrid, de la ley 23.696 de reforma del Estado, la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, que en 1992 votaron todos estos mismos, que son los que luego votaron la Constitución del 94, que borra la figura de pueblo argentino de la Constitución y pone usuarios y consumidores, que es la que desmembró el sistema educativo argentino provincializándolo, al igual que hizo con la salud, provincializando e incluso municipalizando la salud. Ha destruido la conducción universal, destruyó la condición universal de la educación y de la salud en el sentido de igualación de los argentinos, de la oportunidad que es estudiar, no importa en qué provincia uno se encuentre, y de uno acceder a la salud, no importa si se encuentra en una capital o en un pueblo alejado de las grandes urbes. Entonces, todo esto lo han destruido a partir de la década del 90, que es la destrucción del Estado empresario, y a su vez la destrucción del sistema de salud, del sistema educativo y de las Fuerzas Armadas Nacionales con el decreto 1398, con el cual se pone a privatización las 27 empresas del área de la defensa. Sí. Todavía sigue el astillero Río Santiago bajo ese proceso de privatización, con el cual se entregó Somisa y Altos Hornos Zapla, las dos fábricas militares de acero que nos permitían acero barato y abundante para toda la industria metalmecánica, se entregaron al extranjero. Altos Hornos Zapla ya la terminaron de desmantelar. No hay más reducción de acero, no hay más altos hornos. Hay solamente horno eléctrico. Somisa, en manos de Techín, apagó un horno. Ahora va a apagar el segundo horno y vamos a perder la capacidad de reducción. Nos vamos a convertir en meros recicladores de chatarra importada. Si es que los yanquis que manejan la chatarra en el mundo nos venden chatarra y no nos bloquean. Entonces esto es un peligro que se cierne sobre la Argentina y que ya tiene sus efectos, porque mientras el kilo de acero está a menos de $1 en el mundo, en la Argentina se cobra $1.30 cerca del abastecimiento que ofrece Techín, pero al interior de la provincia de Buenos Aires, no te estoy planteando Mendoza, te estoy planteando a 400 kilómetros de la planta de San Nicolás, en Azul, en Olavarría, ese acero que en el mundo vale menos de $1 y que Techín lo vende $1.30, se paga $2.5 el kilo. Ajá. Entonces no se puede pensar, no, que los precios, los costos, la competitividad, todo ese lenguaje de los economistas es sanata pura. No tiene verdaderamente enraizamiento con la realidad. Es sanata, es biribiri, es chamullo, porque aquí no se trata solamente de la economía en los términos de la decadencia política que plantea, ¿para qué hacer esto si igual el día de mañana lo perderemos? Sino que significa recuperar el honor de los argentinos y el dominio sobre las actividades. Porque no es cuestión de tener inspectores para controlar, no controlan nada, sino que es ejercer el dominio sobre las actividades, porque ejerciendo el dominio sobre las actividades, la Argentina adquiere soberanía, conocimiento y tecnología propia, como es el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que por ejercer el dominio desde el Estado empresario argentino,
nosotros manejamos no solamente el ciclo completo de combustibles, de minerales y de fabricación de centrales, sino que hemos sido capaces de fabricar el tomógrafo por emisión de positrones más preciso del mundo, el PET, fabricado por la Comisión de Energía Atómica e INVAP. Tenemos a punto de terminar el reactor RA10, donde vamos a poder hacer dopaje de silicio de uso electrónico. Y estamos a punto de terminar, hemos diseñado y estamos a punto de finalizar el CAREM, que es el reactor modular que va a generar una revolución en la industria de la energía nuclear, única, un hecho único de la tecnología a nivel mundial. Entonces se trata de recuperar el dominio de los argentinos sobre nuestras actividades a partir de una técnica que también constituye el patrimonio común de los argentinos a través del Estado. Una soberanía. Me hacen un montón de señas. Fran. Bueno, Martín, más que agradecido, y acá tenemos un lugar que te estamos esperando para después tener una conversación cara a cara, y un rancho que te va a hospedar para tomar unos buenos vinos y comernos unos buenos asados. Así que, bueno, y la seguimos, porque queda un montonazo para charlar y para seguir debatiendo. Sí, claro que sí. Bueno, espero que pronto pueda estar allí en Mendoza. Y bueno, ya queda hecho la invitación y el compromiso, para podernos juntar allá. Así que les mando un abrazo grande, aquí apenas a 1000 y pico de kilómetros de la tierra del buen vino del sol. Gracias, Martín. Gracias. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Un abrazo, muchachos. Chao, chao.